Hola, ¿qué tal, gente? Soy Kiara Yo, Guillermo. y esto es un nuevo episodio de Cero Opresión. Cuéntanos, Guillermo, ¿qué tenemos para el día de hoy? Curiosamente, no sé qué tenemos bien planteado para el día de hoy, en realidad, Kiara, porque hemos estado pensando mucho sobre el nombre del tema en sí, pero creo que responde más a una dinámica que se viene reproduciendo, no sé si creando en este contexto, pero sí reproduciendo con más fuerza, que es esta cuestión de respuestas quizá un tanto hostiles, un tanto agravantes, canceladoras quizá, que se han venido dando en diversos medios, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? Respecto a, ¿cómo podremos decirlo? La libertad de las personas de poder expresar dentro de sus espacios, sus diferentes modos de pensar, ¿no? Entonces, de ello sale una pequeña palabrita, que es la palabra hater, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar justamente de eso, de los haters, de qué cosas son, dónde nacen, dónde crecen, dónde se reproducen. Vamos a tratar de dilucidar un poquito sobre ello. Y bueno, esperamos poder contar también con la participación de ustedes por medio de los comentarios y poder quizá aprender un poco más de este fenómeno, por así decirlo, que se está reproduciendo con más fuerza, Kiara. Sí, claro, aclarar sobre todo creo que son los haters, desde cómo lo percibimos nosotros en nuestra experiencia, ¿no? Usando las redes sociales. eh, y digamos que también, o sea, no es algo como reciente, ¿no? Es Ujú. algo que yo he percibido sobre muchos temas, ¿no? No solamente sobre política, ¿no? Sino en cada noticia que, por ejemplo, aparece en redes sociales, ¿no? Entonces, esta cuestión de las peleas que se suelen ver, o tal vez argumentos que se reducen en realidad a insultos por cuestiones que nada tienen que ver con el tema que se discute, ¿no? Es algo que se ve de manera muy común, ¿no? Porque las redes sí son un espacio al que cualquiera, realmente cualquiera puede acceder, ¿no? Mm, sí, claro. De hecho, yo estaba buscando hace algunas horas un poco en internet, ¿no? Porque internet es la fuente de información más fácil a la cual podamos acceder. Y buscaba la definición, por así decirlo, de lo que significaba esta cuestión del hater, ¿no? Em, y aquí dice que se trata de un usuario, o sea, una persona al parecer, que se dedica pues a producir comentarios hostiles y nada constructivos en las redes sociales. Al parecer ese es el hábitat de esta persona, ¿no? Indicando que son peligrosos, pues pueden llegar a afectar la reputación, entiendo también aspectos más psicológicos de otras personas, ¿no? ¿Tú estás satisfecha con esta pequeña definición que nos ofrece la Internet? Bueno, sí es una definición muy, creo que concisa, pero creo que también habría que agregar esta cuestión que comentábamos antes de iniciar, que se relaciona bastante con la desinformación, ¿no? Que justamente por Ujú. el hecho de que las redes sociales no tienen alguna restricción de uso respecto a los comentarios. O sea, digamos que los restringen una vez que ya lo has comentado, ¿no? O que ya has hecho el daño, por decirlo así. Y que no es en todas, en todos los espacios en realidad. Mm. Es que las personas no necesariamente van a contar con una fuente de información verídica, confiable, para dar una opinión como tal, ¿no? Y creo que ese es el problema, ¿no? Por lo que muchas veces estos argumentos se reducen a cuestiones que en realidad no se relacionan con un debate constructivo. Es decir, un hater vendría a ser aquel individuo, individua, que desprestigiaría por el mero hecho de desprestigiar.
sin mayor razón alguna que argumentar, ¿cierto? ¿Algo así? Exacto. Sí, yo lo Ok. vería como eso, ¿no? En muchos espacios, ¿no? O sea, desde lo político hasta cuestiones, digamos, voy a decirlo así, tal vez no sea la Ujú, expresión adecuada, ok. más banales, ¿no? Como, no sé, pues una influencer de maquillaje o otras cosas así, ¿no? Que también hay esos espacios en YouTube y que muchas personas lo ven, ¿no? Lo consumen. Ujú. Aquí también podemos encontrar, y creo que es el lugar donde más podemos encontrar este tipo de comentarios, ¿no? Mm, pero justamente quizá para plantearnos un poco el panorama, porque también puede haber gente que no conozca mucho a lo que nos estamos refiriendo en este momento. ¿Te parece si planteamos, capaz tú me puedes ayudar más a mí, un ejemplo de em, qué cosa vendría a ser un hater dentro de la dinámica de las redes sociales? ¿Se te ocurre alguno? A ver, yo recuerdo que las primeras veces que yo empecé a escuchar este término Ujú, fue, por ejemplo, en Instagram, ¿no? ok. Eh, Cuando, no sé, una youtuber o un youtuber subía fotos, no sé, pues, de sus viajes o cosas así, la gente empezaba a criticar desde por qué usas tal ropa, a por qué te maquillas así, em, o sea, y cuestiones sobre el peso de la persona, que si usas mucho Photoshop, que si esto, que si lo otro, ¿no? Entonces, estas Ujú, observaciones que en realidad no tienen nada de constructivas, es algo que se empezó a llamar como un hater, ¿no? Porque es una persona que, digamos, si no te gusta el contenido de tal influencer, en este ejemplo, ¿no? ujú, Sobre todo, simplemente no lo ves y ya, ¿no? O sea, digamos, ¿cuál es el afán de, de entrar justamente a la publicación de esa persona que a ti no te agrada su contenido o lo que sea, para comentar este tipo de cosas, ¿no? Y que muchas ujú. veces, o sea, estas mismas personas se han pronunciado respecto a esto, ¿no? Que si les afecta o no hasta cierto nivel, no lo sé, ¿no? Pero sí existen personas que hacen esto. Ok, ok. Quizá más cercano al contexto actual que venimos viviendo, o bueno, que se ha venido viviendo, otras cuestiones donde se puedan desarrollar estos haters, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, cuando se desacredita, por ejemplo, la preferencia, por ejemplo, política por algún partido o candidato, también podría ser eso un ejemplo de un hater, una persona que desacredita no por el hecho de demostrar o sí o no la viabilidad de una propuesta, sino simplemente por un argumento, si se le puede llamar argumento, em, de desprestigio simplemente, algo así como lo que hemos escuchado sobre que el comunismo o la democracia o cosas así, o sea, también entra en esa categorización. Yo creo que sí, en el sentido de generalizar, o sea, eh, muchas veces como que he leído todos los que votan, no sé, por tal o por cual candidato, porque los he leído de ambas posturas en realidad, Ujú, son unos ignorantes, ¿no? Y ese es, creo, un argumento como para desacreditar el voto, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he pensado respecto a eso es que el voto de cualquier lado, no así estemos o no de acuerdo, es igual de válido, ¿no? ujú. Entonces, no sé cuál es la necesidad de, de hacer estos argumentos referidos a las personas que deciden votar de cierta o de otra manera. Ujú. Y estos casos, por ejemplo, tú recordarás que son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, cuando algunas
mujeres postean en sus redes, sea Instagram, sea Twitter, algo que piensan, algo sobre lo cual reflexionan, entre otras cosas más. Y, por ejemplo, por ahí salen estos comentarios tipo agresivos y hostiles, claramente, y totalmente repudiables, donde se menciona algo así como mejor regresa a la cocina, o no te olvides de lavar, o planchar, ¿no? O, por ejemplo, cuando, qué sé yo, pues no se tiene una foto de una persona con unos rasgos no sé, fenotípicos más ligados al Ande, a la Amazonía, y salen por ahí estos comentarios tipo, em, con razón mi baño está sucio, cosas así, ¿también entran en este universo de los haters? ¿O ya esto es otra, o ya esa gente está en otra dimensión? ¿No? ¿Cómo lo ves? Mm, de alguna manera sí, porque digamos que se van a referir a características que no van a definir a una persona, ¿no? Entonces, al igual que en el primer ejemplo que te di, me parece que también coincide, obviamente, en otros aspectos, ¿no? Como lo último que has mencionado, el tema del machismo, ¿no? Obviamente eso es algo mucho más profundo, que tal vez en otro episodio hablaremos, pero Ujú, sí se manifiesta en comentarios, en actitudes que podemos ver de manera cotidiana en las calles. Pero sí, o sea, las redes sociales en realidad te muestran toda esta diversidad de comentarios que a veces desearíamos no ver, ¿no? Porque uno ujú, también se indigna al pensar cómo es que alguien puede tener esa forma de pensar, ¿no? O sea, no sé, yo también, no sé, o sea, también caemos en esto de qué tan tolerante deberíamos ser con ciertas opiniones, ¿no? ujú, Porque uno se pone a pensar cuando lee, por ejemplo, un comentario machista, esta persona, o sea, no tiene respeto por otra persona nada más, no por el hecho de ser mujer o no, sino porque, pucha, tal vez eres padre o madre y de esa manera crías a tus hijos, o sea, con esas actitudes, esos pensamientos. Entonces, de esa manera es, por ejemplo, como se reproduce el machismo, ¿no? Tanto desde mujeres y de hombres. ujú. Y ahí hay una cuestión que tú has mencionado ahora, que es este tema de la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto es libertad de expresión y dónde empieza esto a lo que quizá, bueno, tú me dices que ya existe el término, que es la cultura de la cancelación, de la represión, ¿no? O sea, cuando la libertad de expresión empieza em, a afectar, a agredir, a ser hostil frente a otra libertad de expresión, por así decirla, volviéndose la primera justamente canceladora, represiva, hostil, entre otros adjetivos más, ¿no? Hay una línea muy delgada realmente, o cómo es la situación en sí, cómo lo percibes tú? Yo creo que la cultura de la cancelación en específico, yo la relaciono un poco más con este término de la generación de cristal, por ejemplo, ¿no? Como Ok, que, ¿qué cosa es la generación de cristal? o sea, como que nuestra generación básicamente, y Ujú, los que nos siguen, ok, nos tomamos todo a nuestra. pecho. Ok. Bueno, ya te voy a excluir a ti, Guillermo. No, no, no está bien nuestra, yo de ahí me siento parte. Como que todo nos ofende, ¿no? Ok. Y que por esa, o sea, bajo ese argumento, deberíamos tomarnos más a la ligera comentarios machistas, comentarios racistas, y no hacer un escándalo sobre eso, o sea, no debatir sobre eso, ¿no? Cuando más bien lo que yo creo que se intenta es deconstruir esos pensamientos, ¿no? Ok. Entonces, más o menos yo lo relaciono con eso, ¿no? Que eh, no sé si una persona tiene cierta actitud y la manifiesta, o sea, también como que se ha relativizado mucho esto de las opiniones, ¿no?
de Ujú. cómo también, cómo se transmiten, sobre todo eso, ¿no? Porque creo que en la comunicación, sobre todo quienes tienen espacios que llegan a mucha más gente, tal vez deben cuidarse mucho más con lo que dicen y cómo lo dicen, ¿no? Al dar una opinión. eh, no sé si recuerdas em, ese caso de una chica, me parece que era una maquilladora, modelo, no recuerdo exactamente, pero que para promocionar una marca se, voy a decirlo así, se trató de caracterizar como una mujer campesina Ok. y usó uno de estos productos que me parece que era eh, una de esas Mm, toallitas húmedas con las que te limpias o algo mm, así, la ya, cara, ya. Un y se, cosmético, por así decirlo. exacto, ajá, y como que se quitó y trató de dar a entender que se estaba quitando esa suciedad, ¿no? Ok, Em, ya. entonces, ahí mismo como que en las redes sociales saltó todo este tema, ¿no? Que Ujú. para unos no les parecía, o sea, que se lo estaban tomando como que muy a pecho, que solamente era parte de la promoción de un Una producto. publicidad, claro, Exacto, ¿no? Pero para otros, o sea, el tema de fondo era cómo es claro. que ella estaba percibiendo esto, ¿no? O sea, em, Mm, como un personaje a la mujer del campo, ¿no? Básicamente claro, eso. porque termina por afectar, ¿no? Y de alguna forma Exacto. u otra también termina por desprestigiar, o sea, termina desprestigiando por simplemente desprestigiar sin darse cuenta, quizá, ¿no? Digo sin darse cuenta eh, para sonar presunto, ¿no? Entonces, Exacto, sí, claro. sí, 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 total, ¿no? Y termina Pero es, reforzando también ajá, estereotipos negativos sobre las personas, ¿no? claro, 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 claro que sí, ¿no? O sea, los va recreando, los va repotenciando Ujú. directa o indirectamente. Entonces, o sea, esta cultura de la cancelación en realidad es algo que se encuentra totalmente, o sea, no está inscrito solamente en este campo de la virtualidad, de las redes sociales, sino que es parte ya de nuestra sociedad, ¿cierto? Sí, yo creo Los que sí se ha cristales. vuelto parte. Exacto. Sí, la Claro. generación de cristal, de que todos nos tomamos a pecho. Y por esa razón deberíamos como quedarnos callados y no decir nada. Pero eso no es también cancelador, represivo. ¿Qué cosa exactamente? Esto de no tomarnos tanto a pecho lo que observamos, percibimos o se nos dice, porque, o sea, dentro de todo esto hay cosas que quizás son parte del debate público o del imaginario colectivo, pero que Ujú. afectan a las sensibilidades de muchas personas y estas Claro. claramente van a responder, ¿no? Entonces, o sea, cuando tú me dices esto de la generación de cristal, esto de que no deberíamos tomarnos tanto a pecho, pero eso también no llega a ser cancelador. O sea, No, claro que sí. O sea, doy más que ujú, todo ese ejemplo como para, digamos, ponernos en el papel de cómo nos ven a nosotros cuando, o bueno, a las personas en general, cuando un tema que está tan normalizado, no sé, bromas sobre las mujeres eh, o cosas por el estilo, ujú, eh, se tratan como, o sea, en el intento de deconstruir estas ideas, uno expresa que están mal, ¿no? O sea, que no debería seguirse manifestando, ¿no? De manera ujú, tan normal como si no afectara a nadie, ¿no? claro. Entonces, o sea, básicamente es eso, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. En eso sí, o sea, totalmente de acuerdo. En realidad por ahí también es por donde yo justamente Ujú. por ahí iba, ¿no? Ahora, ahora que estamos hablando de esta cuestión de los haters y esta cuestión inscrita de alguna forma u otra dentro de las redes sociales, otro término que yo he visto que apareció ya hace algún tiempo es el término troll, Ajá, ¿no? sí. ¿Qué es un troll? Yo, ¿Y o cuál sea, creo que sería eso la lo relación he con un escuchado hater? más, o bueno, lo he Ujú, leído más cuando hablan de los trolls fujimoristas, ok, porque esa es la típica, o sea, de hecho, incluso antes de las elecciones, ¿no? ujú, Por ejemplo, cuando por ahí aparecía un comentario de, no sé, de alguien defendiendo alguna cuestión del fujimorismo, ya sea de Keiko o de su padre, eh, y le decían como que, ah, sí, eres un troll. Y yo, o sea,
No sé si logré indagar totalmente en a qué se refieren. O sea, no sé si es sobre la opinión repetida y sin un argumento tal vez que las otras personas consideren válido respecto a ese intento de debatir, o si se refiere a que este perfil, por ejemplo, en Facebook, voy a decir, que es falso, o sea, no pertenece como que a una persona real, ¿no? Y la gente lo descubre porque, digamos, no tiene muchas amistades en Facebook, no tiene fotos, se ha creado el día anterior y que entonces se hace con el objetivo de justamente comentar estas publicaciones a favor de una persona, ¿no? O en contra de Ujú. una persona. Claro, estos son espejismos virtuales, ¿no? O sea, Claro. que tienen un efecto, pero que en realidad no son, Ujú. ¿no? Y ellos podrían también ser justamente parte de estos haters, ¿no? Por así decirlo. Creo que en realidad lo son, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Tú cómo percibes a los trolls, por ejemplo? O sea, ¿tú cómo los has Ajá. visto en las redes sociales? ¿Qué definición podrías darles? Mira, un poquito difícil, ¿sabes? Porque yo la primera vez que escuché troll, lo primero que vino a mi mente creo que fue la película El Señor de los Anillos, ¿no? Esta gente Ya. que creo que son los trolls, no espero no equivocarme, ¿no? Capaz tienen otro nombre, yo sé que los confundo, que son estos seres, pues, que viven en la oscuridad, ¿no? Pero que ahí en la oscuridad hacen muchas cosas que repercuten en lo que está arriba, por así decirlo, Ujú. ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba trolls en redes sociales, lo primero que pensaba es, entonces acá hay gente en la oscuridad que está por ahí maniatando, pero que, o sea, su accionar termina por afectar, ¿no? A los que están arriba. Por ejemplo, esto que tú mencionabas de los trolls fujimoristas, o sea, son gente que está ahí maniatando, botando información de dudosa calidad, de Ujú. dudosa fuente, pero, o sea, más allá de si es dudosa o no, termina por afectar, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, un familiar ponía en sus redes una imagen que compartía de otra cuenta de dudosa procedencia que sostenía algo que alguien había dicho. Entonces yo me busqué la entrevista, me escuché la entrevista, me paré en el minuto donde supuestamente había dicho lo que había dicho la persona y lo que hice fue devolverle el link de la entrevista en los comentarios y decirle, oye, ten cuidado porque lo que estás compartiendo pues es falso, ¿no? A no ser que la imagen que tú estés ubicando sea de otra entrevista donde donde las dos personas que hablan estén con la misma ropa, donde el que estaba a la derecha haga las mismas poses que hizo en esta entrevista y que el entrevistador esté con la misma ropa exacta, el mismo peinado y los mismos vasos de la publicidad. Entonces, Claro. supongo que se habrá dado cuenta en ese momento que lo que Ujú. estaba haciendo era básicamente, a lo que voy, ¿no? O sea, mira cómo esa información, que no sé de dónde salió, Ujú. afectó de alguna, pero esto que afectó terminó por reproducirse más, ¿no? Exacto, sí. Y cortar la cadena es un poco laboriosa, ¿no? O sea, me tuvo que tomar Exacto. el tiempo de buscar, ¿no? Pero E está incluso bien, buscando, contribuyes sí, a cortar pero, la i- desinformación. pero incluso buscando la fuente, también Ujú. se pudo haber corrido el riesgo de que no eliminara la publicación. Él eliminó, Ujú. pero Ujú. pudo no haberlo hecho, ¿no? Claro. Entonces era como que muy curioso. Entonces yo percibo a los trolls ahí, ¿no? O sea, estas personas que sí, pues, o sea, no sé si sean verdaderas o falsas. Tú me dices que son cuentas que pueden ser verdaderas o falsas. Creo que me voy a quedar con eso también que tú dices, pero cuyo Ujú. accionar termina por afectar lo que está justamente no sé si llamarlo realidad, pero sí por lo menos en esta dimensión donde la comunicación tiende a ser efectiva y afectiva porque afecta, pues, ¿no? Afecta en este caso. Entonces ello, ¿no? Por eso Sí. es que a partir de esta cuestión de los haters salía por mi cabeza esta cuestión de los troles que buenamente tú has Me también has, ayudado. me has hecho recordar a Dime. algo que también una vez vi que publicó un familiar mío en Facebook, que fue antes de la primera vuelta de esas elecciones, que fue una Ujú. foto de Verónica Mendoza y Marisa Ailave, Ok. supuestamente fuera de la casa de Abimael Guzmán. O sea, era como una casa
que decía Abimael Guzmán afuera, ¿no? Ok. Entonces compartió esto y muchas personas como que sorprendidas, ¿no? Como diciendo, sí, que bueno, que ya sabemos a quién quiere favorecer, del lado de quién está, etcétera, ¿no? Y para mí Ya. era tan evidente que era falso. Primero, porque yo decía, ¿en qué parte del Perú a quién se le podría ocurrir hacer una casa tipo museo, monumento, lo que sea, de Abimael Guzmán? O sea, ¿a quién? ¿A quién se lo permitirían, no? Y en segundo lugar, evidentemente era Photoshop también. Ujú. Entonces, yo me preguntaba si realmente las personas se creen estas cosas tan fácilmente, ¿no? Es preocupante. Claro, pero ahí también es el otro tema, ¿no? De que cuando la información sea verdadera o falsa, resulta tendenciosa, por el mismo hecho de ser tendenciosa, ya asume un carácter de verdadera, o por lo menos de no tener que buscar una contrainformación, ¿no? Que era, por ejemplo, lo que yo te decía con el caso de este familiar, ¿no? Que puso esta imagen, pero no se tomó el tiempo de buscar la entrevista porque asumo yo que esta imagen había sido compartida por mucha gente y él también creyó en la tendencia, ¿no? Y a veces asumimos una información como verdadera porque es parte de la tendencia más allá de verificar la fuente, ¿no? Entonces, Sí, creo que por ahí también quizá va la situación, ¿no? claro, es Entonces, también por la Ujú. dinámica de las redes sociales en sí también, ¿no? Sí. De ver algo al paso y, pucha, pocas personas realmente se toman el tiempo como que de la parte, no sé, pues más relevante de la entrevista que cortaron y pusieron como titular, ver todo el contexto también, ¿no? Sí, y ahí hay otro tema que quizá podamos conversar en otra oportunidad y es esta cuestión de las redes sociales ahora como espacio, no ahora, ¿no? Ya es un fenómeno que viene también de algún tiempo, ¿no? Como espacio de debate público, ¿no? O sea, las redes sociales, creo yo, considero, no se hicieron o no se pensaron para que la gente tenga disputas públicas, ¿no? Creo que se pensaron más, por ejemplo, de otra forma, ¿no? Por ejemplo, el caso del WhatsApp. Tú reniegas mucho conmigo en el WhatsApp. Por ejemplo, cuando me envías audios y yo te digo, ¿por qué mejor no me llamas? ¿No? O cuando te envío Este, stickers de niñas asiáticas. claro, exacto, ¿no? Entonces, por Ahí ejemplo, yo siento creo que la el WhatsApp, presión, amigo. o sea, el WhatsApp es para como escribir, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, por ejemplo, a veces cuando se quiere debatir por WhatsApp, ¿no? Yo digo, pucha, pero Qué flojera, ¿no? qué flojera, ¿no? Mejor coordinamos y donde podamos conversar, ¿no? O, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que es otro lado, ¿no? Facebook tú pones algo y ya como que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ya, o sea, es como que ya, entonces tengo que conversar, tengo que responder, pues, ¿no? Porque ya te genera ese compromiso, por así decirlo, ¿no? Que puede ser asumido como no, estás en tu total libertad, ¿no? Pero, o sea, las redes no sé si desnaturalizado y no sé si el término naturalizado esté bien dicho acá, pero sí por lo menos se han desvirtuado, creo yo, de su objetivo inicial, que era básicamente poder conectar una persona con otra, información, compartir de vivencias, creo, etcétera. Es más, habría que preguntarle a los pensadores, a los que idearon estas plataformas, cuáles eran los objetivos iniciales y los que buscaban conseguir con estos espacios, ¿no? Ujú. Dudo que alguno de ellos nos diga hacer un espacio de debate, ¿no? O sea, si el dueño de Twitter nos dice que que él lo pensó como el espacio para que, por ejemplo, qué sé yo, pues no, Cerrón y Kenji se están agarrando a palazos, pues dudo que nos diga eso, ¿no? Claro. Entonces, creo yo que habría que también pensar eso, pero eso lo haremos ya quizá en otra oportunidad, esta cuestión de pensar las redes como espacios de debate, quizá perdiendo su objetivo inicial. Ujú. Sí, sí, Bien sería un quiera. buen tema también para conversar en otro momento. Sí. Entonces, no sé qué, bueno, el día de hoy teníamos pensado hacer un programa quizá un poco más corto en relación a los otros episodios. Parece que lo hemos conseguido, que era contra todo pronóstico. Sí, contra todo pronóstico. Yo no lo veía posible en realidad. Mucho hablamos. Así es. Oye, Kira, ¿qué tenemos la otra semana? La otra semana ya son las elecciones. Así es, ya son las elecciones el domingo 6 de junio. Recuerden que mañana domingo 20, 30, me parece, 30, ¿estoy equivocado? Sí,
Ujú, 30 El está bien. domingo 30 tenemos el segundo, bueno, el debate por la segunda vuelta, donde van a estar el señor Castillo y la señora Fujimori. Y ya, bueno, en la semana final perfilando los resultados el domingo 6 de junio. Recuerden ir a votar. Pero nosotros estaremos aquí, ¿cierto, Kiera? Así es, vamos a estar nuevamente en vivo luego del flash electoral. El flash Así más, es. más esperado, creo, de los últimos años. Sí, no, claro, porque acá podrían pasar dos cosas, ¿no? O la tercera es la vencida, o definitivamente la presidencia no es para ti, ¿no? Creo que la gente entiende muy bien de qué cosa estamos hablando en este momento. Exacto. Así que bueno, el siguiente domingo, bueno, la siguiente semana no tendremos episodio de sábado por la noche, pero sí de domingo por la noche después del flash, la hora, la estaremos comunicando por medio de las redes. Así que por ahí, gente, vayan chequeando. ¿Alguna cuestión final, Kiera? No, eso nada más que nos sigan en nuestras redes y que, también que si nos pueden dejar en los comentarios de este episodio qué definición le darían a los haters también y así podamos Estupendo, leerlos. estupendo, me parece una muy buena pregunta. Los comentarios que tengan más likes van a ser ganadores de algunos vales de consumos de leche en sí. Muy bien, Cosas de entonces, tu época, Guillermo. así es. Entonces, gente, nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad. Por favor, no olviden suscribirse también al canal de YouTube. Y muchas gracias a toda la gente que le ha estado dando like a la página de Facebook. Ya hay 200, eso es bueno, creo. No sé si nos dé algo, pero es bueno, lo sé. Así que muchas gracias y nos estamos encontrando la siguiente semana en el After Flash, después del flash electoral de las 7 de la noche que van a estar transmitiendo a algunas televisoras. Esto ha sido Cero Opresión. Opresión.